¿Cómo están, amigos queridos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos ustedes a un capítulo más de No apto para cínicos en su matriz de Sin Censura. Les saluda, como siempre, con mucho gusto su servidor Jaime Hernández en este día. Hoy les tenemos realmente un tema que desde mi punto de vista es interesante. Incluso yo diría que es un tema de obligada reflexión, de obligada análisis. A veces se da la circunstancia de que durante las mañaneras el presidente Andrés Manuel López Obrador suele lanzar realmente dardos realmente con una mordiente impresionante. Y hay veces que las reflexiones del presidente, incluso para los más especializados en temas internacionales o las relaciones con Estados Unidos, llaman la atención, ¿no? Incluso algunas de las reflexiones del presidente parecerían temerarias. Les pongo el ejemplo de hace unas semanas el presidente en la mañanera, refiriéndose a un reporte del Departamento de Estado, un informe que presentan anualmente el Departamento de Estado en materia de derechos humanos, que ponía por los suelos a México. El presidente hizo escarnio de este reporte en materia de derechos humanos al considerar que estos informes no reflejan siempre toda la realidad, que es muy compleja, que es muy compleja. Y créanme, yo fui más de 10 años corresponsal en Estados Unidos y todos los años revisaba estos informes en materia de derechos humanos, y lo cierto es que a veces de un informe a otro es como un copy-page. ¿Eh? Hay pocas variaciones, pero lo que llama la atención es el énfasis que pone en Estados Unidos en aquellos países con los que no tiene muy buenas relaciones. Y en este sentido, habría que citar, por ejemplo, los informes en materia de derechos humanos de Cuba, Venezuela, en fin, todos aquellos países que, digamos, no forman parte del selecto club de amigos de Estados Unidos. En estos casos, los informes en materia de derechos humanos suelen ser bastante duros, brutales, ¿no? Y en el caso de México, aunque bien es cierto es que algunas de las informes suelen reflejar lo que pasa en realidad, lo que también es muy cierto es que los derechos humanos para Estados Unidos son una moneda de cambio, ¿eh? Son una manera de certificar si acaso ese país, a tenor de la violación o respeto de derechos humanos, puede considerarse una democracia, sí o no. Durante muchas décadas, por ejemplo, el informe en materia de derechos humanos hacia Cuba, pues imaginas, fue un latigazo constante y hasta la fecha, eh, sin, sin reconocer, sin hacer autocrítica, por ejemplo, sobre el tema del largo bloqueo que ha mantenido Estados Unidos, que eso en términos de violación de los derechos humanos y universales es aún más grave, porque es criminal bloquear a una nación para condenarle a la miseria, a la pobreza. En el caso de México, el informe de los derechos humanos también se ha convertido en una moneda de cambio que le permite a Estados Unidos presionar en aquellos puntos para certificar sí o sí. Durante las presidencias del PRI, del PAN, siempre se ha hecho mucho caso. ¿Por qué? Porque en México, desafortunadamente, hay ciertas mentalidades neocolonialistas a quienes les importa mucho lo que diga Washington. No, esto no quiere decir que los derechos humanos sean un factor indispensable que hay que observar y respetar si es que uno quiere ser considerado como una nación democrática. Pero dicho esto, yo quisiera hacer mención a una crítica muy específica del presidente, cuando en una mañanera criticó este informe y dijo que el departamentito del Departamento de Estado que se encarga de realizar estos informes a veces no hace bien su trabajo. Yo cuando escuché estas palabras, estas declaraciones del presidente López Obrador, lo cierto es que me quedé un tanto, ¿saben? Un tanto confuso. Dije, ¿se está pasando aquí el presidente de la raya? El presidente está criticando de manera gratuita al Departamento de Estado.
Y lo interesante es que al día siguiente, periódicos como Reforma pusieron en su nota principal que el Departamentito de Estado, es decir, el Departamento de Estado le respondía al gobierno de México que en efecto el narco controla extensiones del territorio mexicano. Entonces, claro, cuando yo vi esta titular del Reforma, yo me dije, bueno, a ver, la crítica, la primera pregunta que hay que hacerse, ¿la crítica formulada por el presidente es justa? ¿Sí o no? ¿Y saben qué encontré? Que la respuesta, que la crítica del presidente de México hacia el Departamento de Estado es justa. Y lo voy a demostrar. Miren, en el mundo de la diplomacia en Estados Unidos, en el mundo de los expertos internacionalistas, hay una revista que se conoce, es la revista de Foreign Policy. Foreign Policy. En uno de sus últimos números, la revista Foreign Policy publica un artículo muy interesante en el que literalmente dice que el Departamento de Estado necesita un reinicio, un reseteo, y es una crítica feroz de un especialista en materia internacional de la Universidad de Harvard que hace esta crítica feroz contra el Departamento de Estado. Y en este análisis realmente, este analista prácticamente sustancia o le da la razón en cierto sentido al presidente de México porque considera que el Departamento de Estado sigue utilizando los viejos esquemas para valorar a sus aliados y enemigos. Y al hacer esto, según lo dice este artículo, lo que ha pasado es que Estados Unidos, la política exterior de Estados Unidos ha venido abajo. Es decir, se ha aislado a Estados Unidos cada vez más de sus aliados. ¿Y por qué lo ha hecho? Porque en lugar de comprometerse con países como México o Centroamérica en materia migratoria, lo hace apostando por una guerra en Ucrania. Como lo ha dicho el presidente, he dicho, Estados Unidos prefiere enviar 30,000 millones de dólares para la guerra en Ucrania, pero no ha sido capaz de invertir en Centroamérica para contener el flujo migratorio. Desde la administración de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos se comprometió a hacer una cuantiosa inversión en Centroamérica. Y esa promesa la revalidó el presidente Biden. Y yo pregunto, ¿se ha cumplido con esta promesa? No, niet, en absoluto, no. Lo que es más, en el último presupuesto de este año fiscal, el Congreso solamente autorizó en ayuda para Centroamérica menos de $1,000 millones, de los 4,000 que se prometieron desde la era Trump. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se comprometió también a arrimar el hombro atrayendo inversión privada, cosa que no se ha cumplido. Bueno, pero lo que es más, el analista de esta revista de Foreign Policy se refiere a estos actos en los que al gobierno de Estados Unidos le gusta celebrar cumbres, cumbres de las Américas, pero que desafortunadamente han quedado vacías de contenido, porque en esas cumbres lo único que se consiguen son un discurso, un ramillete de discursos que no van a ningún lado. Miren, por ejemplo, este video en el que el presidente de México participó en la Cumbre de las Américas. Vamos a escuchar por lo menos unos minutillos, unos 2 minutos de este mensaje en el que el presidente de Estados Unidos le pide al presidente de México que participe en una cumbre por la democracia en el mundo. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Presidente Rodrigo Chávez de Costa Rica, presidentes y primeros ministros, agradezco al presidente Biden por invitarme a participar en este foro de democracia e igualdad. Muchos de los grandes crímenes contra la humanidad han sido cometidos en nombre de Dios o en nombre
de la democracia. Es importante por ello regresar al significado original y verdadero del concepto de democracia. Aristóteles decía que había 3 formas buenas y 3 formas malas de gobierno. Llegaba a la conclusión de que la democracia era la mejor o la menos mala, y sostenía que la democracia, al igual que el origen griego de la palabra, consistía en el poder del pueblo. En nuestro tiempo existe todavía una mezcla de oligarquía y democracia, o una democracia simulada y mediatizada. Es decir, en algunos países impera la oligarquía con fachada de democracia. Por ejemplo, ¿cómo hablar de democracia si dominan las élites y no las mayorías? ¿Cómo hablar de democracia si no existe separación del poder económico y el poder político? ¿Cómo hablar de democracia si en los últimos tiempos se ha dado la concentración de la riqueza en pocas manos más ofensiva en la historia del mundo? La fortuna de una minoría ha aumentado sin límites, sin recato moral alguno, mientras hay 1.000 millones de seres humanos que viven con menos de $1 diario. Por eso tenemos que alejarnos cada vez más del kratos sin demos, del poder sin pueblo, y asegurarnos que el propósito central del gobierno sea siempre buscar la felicidad del pueblo, gobierno del pueblo y para el pueblo. Hoy más que nunca es necesario regresar a nuestros principios fundacionales. En 1776, la Declaración de Independencia de Estados Unidos planteó la búsqueda de la felicidad como uno de los derechos fundamentales de las personas, y señaló que el garantizarlo era una de las funciones del gobierno. El artículo 1 de la Constitución francesa de 1793 establece que el fin de la sociedad es la felicidad común. El artículo 24 de nuestra Constitución de Apatzingán de 1814 señala: la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas. Por eso, nosotros sostenemos que debemos de ir en la búsqueda de mayor igualdad para tener más democracia, que la democracia sea auténtica, verdadera, y que siempre triunfe la justicia sobre el poder. Muchas gracias. Bueno, ahí tenemos las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador en esta cumbre a la que el presidente Biden le pide intervenir para hablar a favor de la democracia. Pero es interesante, si uno analiza el contenido del mensaje del presidente López Obrador, uno de los puntos en los que pone mayor énfasis el presidente López Obrador, el presidente de México, es que para tener un país que sea auténticamente democrático,
tiene que haber mayor igualdad, ¿no? Eso por un lado. Y tiene que haber respeto entre las naciones. Pero si uno analiza este discurso del presidente o estos ideales que incluso quedaron sellados en la Carta de Fundación de Estados Unidos o en la Constitución francesa, igualdad, legalidad, fraternidad. Lo cierto es que si uno revisa la actual situación en Estados Unidos, se va a dar cuenta que hoy, si nos atenemos a los indicadores económicos, donde se ha producido una creciente desigualdad, una concentración enorme de la riqueza en Estados Unidos, podríamos decir que Estados Unidos cada vez se aleja más de ese modelo democrático. Mientras que en México, el presidente López Obrador está haciendo todo lo posible precisamente para recuperar algo de esa igualdad perdida que padecimos durante los gobiernos del PRI y del PAN, donde se produjo un saqueo, una corrupción realmente abominable. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? El presidente de México habla de un discurso en el ideal de la democracia y en Estados Unidos le aplauden, pero al mismo tiempo siguen utilizando herramientas del Departamento de Estado como la certificación en materia de derechos humanos para decirnos, México, este año te puse un 6, un 5. ¿Quién es Estados Unidos para certificar a todo Dios en materia de derechos humanos? En Estados Unidos se violan también los derechos humanos, los han violado de manera sistemática. Ahí están las demostraciones, las pruebas fehacientes de lo que ha ocurrido en Irak, en Afganistán, las prisiones horribles, los calabozos de Guantánamo, la situación de Julian Assange, que realmente es un atentado contra la decencia y los derechos humanos y la libertad de expresión. Pero escuchen, esto no es un discurso panfletario que diga, no, este cabrón ya está aquí con un discurso panfletario clásico de la izquierda. No, señores. Vamos a analizar en serio qué es lo que está pasando con el Departamento de Estado, que desde mi punto de vista, y no solamente el mío, sino de mucha gente, está en serios problemas. Por ejemplo, Joe Biden prometió desde el inicio de su presidencia que iba a ser de la diplomacia su principal herramienta para tratar de recuperar el terreno perdido durante la presidencia de Donald Trump. ¿Ha ocurrido eso? En realidad no. De hecho, Biden apostó por atizar una guerra en Ucrania, la guerra en Ucrania que inició Rusia, y a estas alturas la diplomacia no ha servido para nada para contener esa espiral de violencia en Ucrania, que puede ir a más. Entonces, esfuerzos diplomáticos para pacificar esa zona del mundo no ha habido. Lo que es más también, en el tema de derechos humanos en Oriente Medio, prometió que iba a meter en cintura al monarca saudí Mohammed bin Salman, ¿sí? El que se encargó de descuartizar al periodista Jamal Khashoggi. Entonces, esto es realmente muy preocupante y lo que es más, las últimas versiones dan cuenta de cómo el Pentágono ha estado metiéndose por todos lados y las filtraciones que hoy revelan que Estados Unidos ha penetrado la inteligencia de Rusia, ha penetrado la inteligencia, por ejemplo, de sus aliados egipcios y sus aliados turcos, hablan en realidad de cómo Estados Unidos, en lugar de poner la diplomacia por delante, lo que está haciendo es utilizar sus aparatos de inteligencia, su maquinaria militar, para trastocar todavía más la situación, para hacerla más volátil la situación. Y me vuelvo a remitir al artículo de Foreign Policy en un capítulo, en un párrafo bastante significativo, y este párrafo de este análisis del Foreign Policy dice lo siguiente: para ser justos, el desempeño decepcionante de los diplomáticos de los Estados Unidos no es del todo culpa de ellos. Debido a que las ambiciones globales de Estados Unidos son tan vastas, muchos problemas no recibirán la atención adecuada y mucho menos exigirán el tiempo, la energía y el compromiso de las personas en lo más alto. Y cuanto más grandes y amplios sean los objetivos de Washington, más difícil será reconciliar
las compensaciones entre ellos y mantener un conjunto claro y coherente de prioridades. Esta es una de las muchas razones por las que algunos de nosotros seguimos abogando por una mayor moderación de la política exterior. La política exterior de Estados Unidos sería más exitosa si hiciera menos, pero hiciera bien las cosas vitales. Es decir, mucha gente lo que está haciendo, este es un párrafo clave para mí en este análisis, para demostrar que lo que está haciendo el Departamento de Estado, queriendo sofocar o atizar la guerra con Rusia, metiéndose para tratar de meter en cintura a China, para tratar todo este trabajo que tiene la maquinaria militar, está distrayendo los esfuerzos diplomáticos del Departamento de Estado en América Latina, en el hemisferio y sobre todo en el caso de México. Luego entonces, el presidente de México tiene razón al quejarse de este comportamiento negligente del Departamento de Estado hacia México y América Latina. Desde mi punto de vista, sí. Pero déjenme añadirles algo más. Desafortunadamente, aquí estamos hablando no solamente de que las relaciones entre México y Estados Unidos, ustedes saben que siempre han sido unas relaciones azarosas, llenas de desencuentros, de conflictos, incluso una guerra. Pero México y Estados Unidos están condenados a entenderse. Y si queremos que haya un mayor entendimiento entre las dos naciones, tiene que haber mayor inteligencia y mejor diplomacia. No informes que continuamente descalifiquen a México y lo que es más, son aprovechados por la prensa mexicana conservadora, como el Reforma, como el Universal, para hacerle el caldo gordo, no solamente al Departamento de Estado, sino también a políticos de extrema derecha como el Partido Republicano. A todos nos consta cómo en el curso de las últimas semanas se ha desatado una campaña tremenda contra México por el tema del fentanilo. Y hemos hablado del fentanilo y sabemos que el origen de la crisis del fentanilo en Estados Unidos no fue en México, fue en Estados Unidos. Y hay incluso publicaciones como las que sacaron nuestros queridos compañeros de La Jornada, David Brooks y Jim Carson, en el sentido de que crece en Estados Unidos la idea de la respuesta militar contra los cárteles de México. Es realmente de locos, de locos. Y luego Estados Unidos se queja de que el presidente de México les responda. Y yo me pregunto, ¿es lógico que el presidente de México se muestre indignado y le reclame a Estados Unidos que invierta en la guerra en Ucrania o que se meta directamente con los congresistas de Estados Unidos como Bob Menéndez, como Lindsey Graham, el republicano Lindsey Graham, que continuamente están incitando a sus compañeros de filas para que inicien una guerra? Esta misma semana, la Casa Blanca anunció mayores sanciones para combatir el tráfico de fentanilo. Y fíjese el timing de esta decisión. Lo dicen, el anuncio de la Casa Blanca se produce la misma semana en que el Gabinete de Seguridad del presidente de México viaja a Washington para justamente tratar de abordar este tema, para tratar de resolver el tema del fentanilo, pero también para que de alguna manera haya mayor control de las armas que vienen hacia el sur, hacia el México. Así es que yo creo que por lo menos en el ámbito global hemos visto cómo los mejores especialistas, los mejores analistas de Foreign Policy coinciden en señalar que el Departamento de Estado necesita un reset, un reinicio, replantearse su política exterior. Y vamos ahora a hablar con un gran amigo de No Apto para Cínicos y Sin Censura, para que vean ustedes cuál es la óptica que se tiene desde Estados Unidos al respecto. Vamos a hablar con nuestro querido amigo Juan José Gutiérrez. Es uno de los líderes históricos del movimiento migrante que va a estar con nosotros. ¿Cómo estás, querido Juan José? Muy bien, Jaime, muchas gracias por la invitación y aquí estamos pues muy activos
trabajando duro, preparándonos para la marcha del 1 de mayo, que será en día lunes. La comunidad pues moviéndose, queriéndose involucrar, porque ve que pues muchas promesas que no se cumplen. Llevamos casi 40 años esperando que llegue la reforma migratoria, que no llega, que no ha llegado. Entonces, por eso la consigna de este año es amnistía general incondicional, porque nos recuerda de la amnistía que se firmó siendo presidente Ronald Reagan. Y pues pues muy activos, Jaime, y siguiendo mucho cuidado lo que ocurre allá en México y lo que ocurre aquí en Estados Unidos, que afecta a México. Precisamente, querido Juan José, en este programa hemos estado hablando cómo la diplomacia de Estados Unidos ha fracasado miserablemente a la hora de tratar de establecer unas relaciones cordiales con México. Me refiero a que, a pesar de las promesas que se hicieron desde Trump, desde Biden, para apoyar, impulsar inversiones en Centroamérica, lo cierto es que no se ha hecho nada. Y lo que es más, algunos analistas sugieren que en lugar de que Estados Unidos siga distrayéndose con la guerra en Ucrania o tratando de mantener a raya a China, pues Estados Unidos debería cuidar más al hemisferio occidental. Entonces, hay muchos especialistas incluso que coinciden que el Departamento de Estado debería de replantear sus relaciones, concentrarse en lo realmente importante para su propia seguridad nacional, como es el caso de sus relaciones con México y con el resto del hemisferio. Pero ¿qué es lo que ha pasado? No solamente Estados Unidos ha descuidado sus relaciones con su vecino del sur, a quien le pide una y otra vez que siga conteniendo migrantes, sino que ahora se ha desatado un ambiente realmente radical y de la extrema derecha en Estados Unidos, en la que piden incluso invadir, lanzar ataques contra los cárteles. ¿En qué sentido, desde tu punto de vista, esto, en lugar de construir, pues realmente daña las relaciones de vecindad entre México y Estados Unidos? Bueno, gracias, Jaime. Es una excelente pregunta la que me haces. En mi opinión, yo pienso que la política exterior de los Estados Unidos se basa sobre conceptos que ya no sirven, que ya no operan, que son obsoletos. O sea, con respecto de América Latina, pues siguen implementando una suerte de doctrina Monroe de América para los americanos, es decir, de que todo el continente debe de estar bajo el firme y absoluto control de los Estados Unidos, pero sin incorporar a las naciones del sur, con la excepción de Alaska, que es parte de los Estados Unidos, y Canadá, que están al norte, que sí disfrutan del desarrollo y los beneficios de ser o socios o estados de los Estados Unidos. Pero hacia el sur, a Estados Unidos no se le ha hecho como una mejor política propiciar en una alianza estratégica con todas las naciones del hemisferio para promover el desarrollo económico y la prosperidad de todos. Y entonces, mientras que hay una tendencia significativa, pero no queda claro si es su peso mayor o todavía inferior a los de estos grupos que siguen persistiendo en su esfuerzo por imponer una política hacia América Latina basada en la doctrina Monroe, que quiere decir que hay que someterse, hay que entregar la soberanía de cada una de las naciones americanas a la voluntad y a los designios políticos y económicos que emanan desde Washington. Eso con respecto del continente en un contexto geopolítico en que el mundo ya arrancó hacia una multipolaridad que parece incontenible
y que se va acentuando y comienza a establecerse como una alternativa geopolítica a los arreglos geopolíticos que resultaron de la Segunda Guerra Mundial y de los acuerdos de Brentwood en New Hampshire, Estados Unidos, a los pocos años de concluida la Guerra Mundial, la Segunda, en 1945, donde Estados Unidos prácticamente se convirtió en el rector de la geopolítica mundial, casi de forma exclusiva, aunque pisándole los talones quedó el bloque que encabezaba la Unión Soviética, el bloque de naciones europeas que quedaron bajo la influencia y algunos dirían el control de la Unión Soviética. El mundo ha cambiado radicalmente desde 1989 con la desaparición de la Unión Soviética, pero ahora tenemos un mundo que se ha ido reconfigurando, donde un actor principal en la geopolítica mundial es China, y los Estados Unidos, en vez de enfrentar a China con amenazas y el peligro de que estalle una conflagración mundial en el intento de contener los avances económicos y políticos del coloso de Asia, que es China, ¿verdad? Y haciéndolo en función de sus intereses estratégicos imprescindibles, diría yo, que son aquí en el plano continental, sueña todavía con reconstituir su poder unipolar, y esto lo está tratando de hacer allá en Europa con su intervención indirecta, directa en el conflicto militar en Ucrania. Y efectivamente vemos los estragos que se siguen acentuando en los Estados Unidos. Me refiero a problemas de carácter económico. La inflación está realmente preocupante y esto obviamente afecta a las economías no solamente del resto del continente, sino del mundo. Y la única opción, aparte de tratar de imponer el sistema unipolar del que disfrutó Estados Unidos, especialmente del colapso de la Unión Soviética, al presente, que comienza a alejarse cada día más, es crecerse al castigo y tratar de imponer ese nuevo sistema en un contexto sumamente cambiado y sin atender su área más importante en la geopolítica mundial, que sin duda es la que está cerca, la que más ha tenido que trabajar, que es América Latina. Y eso es lo preocupante, porque tienes toda la razón, Jaime. O sea, se ha prometido que se van a hacer inversiones en Centroamérica, en el Triángulo del Norte y el sureste mexicano, para abatir las corrientes migratorias irregulares que han estado viniendo ya por años en caravanas que le causan un gran daño a los intereses de los candidatos del Partido Demócrata, especialmente a nivel presidencial. Pero en lugar de eso, las grandes inversiones que se han hecho, que superan con mucho lo que se comprometió en inversión para las economías centroamericanas y del sureste mexicano, para propiciar el asentamiento, el arraigo de esos trabajadores jóvenes desesperados que buscan venir a los Estados Unidos, pues no se ha cumplido, ¿verdad? Pero, sí. Permíteme, en ese contexto de lo que tú estás mencionando, ¿qué opinión tienes de esta actitud del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que se pone los guantes y a crítica que viene del Departamento de Estado por informe de derechos humanos o crítica de republicanos, incluso de demócratas como Bob Menéndez, de que no está haciendo nada México contra el fentanilo, el trasiego de fentanilo? ¿A ti qué te parece esta actitud del presidente que se pone los guantes y por primera vez tenemos un presidente que les está diciendo las cosas claras a sus vecinos del norte? En México, ya te podrás imaginar, hay periódicos como Reforma, El Universal, que critican esta actitud beligerante del presidente hacia Estados Unidos. ¿Tú qué opinión tienes al respecto?
Bueno, me parece que la gran mayoría del pueblo mexicano en ambos lados de la frontera estamos sumamente eh, eh, impresionados, ¿verdad? Impactados por la forma tan firme, tan digna en que este presidente ha comenzado el proceso de la recuperación de la soberanía nacional mexicana. El presidente no está haciendo nada que esté fuera de orden. O sea, cualquier país soberano que ejecute una política soberana, pues tiene derecho de que cuando se le falta al respeto por otras naciones, inclusive poderosas como las de los Estados Unidos, que es la más poderosa todavía a nivel mundial, pues es obligación de un jefe de Estado comportarse como jefe de Estado y no como vasallo de la nación más poderosa y hacer todo lo que se le diga, especialmente si son vecinos y estamos, como en el caso de México, Estados Unidos, condenados por razones geográficas e históricas a estar vinculados por siempre. La cuestión es cómo se van a dar esas relaciones y que el jefe del Ejecutivo mexicano proponga sin imponer, haga llamados de atención a las autoridades de los Estados Unidos para que modifiquen su comportamiento, no solamente con respecto de México, sino de América Latina, en la idea de que tengamos una mejor relación, que rompamos con la política de la doctrina Monroe para adoptar una nueva política de buenos vecinos, como lo hizo en su momento el presidente Franklin Delano Roosevelt, que el presidente López Obrador no se cansa de decir que fue uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos, porque en el caso específicamente de México, en plena guerra mundial, pues él adoptó, me refiero a Roosevelt, al presidente Roosevelt, en paz descanse, la política del buen vecino, que creó un contexto y una coyuntura internacional que le permitieron a México en aquel entonces nacionalizar los hidrocarburos, el petróleo y además muchas otras cosas que en aquel entonces permitieron la nacionalización. De ahí hacia adelante de muchas áreas estratégicas de la nación que le dieron un gran poder al sector público y propiciaron tremendo avance económico en todos los renglones de la economía nacional mexicana. Entonces, viendo que eso se perdió durante el periodo neoliberal, Jaime, yo pienso que ahorita que vemos que se está recuperando el control de la nación, ¿verdad? Por parte de las autoridades federales, estatales, municipales, bajo la cobertura del plan que ha articulado para la nación el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues el comportamiento que él está teniendo por defender los intereses mexicanos con respecto de los Estados Unidos y los ataques que se vienen recrudeciendo e intensificando por parte de poderosos sectores norteamericanos políticos hacia México, pues es la posición que todos queremos que nuestro país asuma ante cualquier país, incluyendo los Estados Unidos, y por eso nosotros hemos aplaudido desde el primer momento y apoyamos de forma categórica y total ese comportamiento valiente y digno que está teniendo el presidente Andrés Manuel López Obrador en el manejo de sus relaciones con Estados Unidos y con el resto del mundo. Querido Juan José, este tema, la defensa sobre todo la denuncia del movimiento migrante contra estos llamados de algunos republicanos, incluso demócratas, a bombardear a los cárteles mexicanos, va a formar parte de, digamos, de las proclamas, de los reclamos de la próxima marcha el 1 de mayo? Claro que sí, nosotros estamos muy preocupados, Jaime, porque hemos vivido plenamente cómo estalló esta nueva era de una articulación, de una política por parte de las autoridades norteamericanas en contra
de México y de los mexicanos, ¿verdad? Nada más así rapidito, a mí me tocó vivir intensamente la lucha contra la proposición 187, que era una propuesta de ley estatal que propuso el ex gobernador republicano Pete Wilson, ¿verdad? Que buscaba despojar a la comunidad inmigrante indocumentada de cualquier prestación, de cualquier protección social a la que había podido acceder previo a la aprobación de la proposición 187 en ese fatídico año de 1994. ¿verdad? Derrotamos esa proposición políticamente y en los tribunales nunca se pudo implementar, aunque una mayoría del electorado californiano de aquel entonces, del 94, la votó favorablemente en proporción de 59% a favor contra el 41%. Perdimos esa batalla, ganamos la guerra, pero el legado de esa proposición fue que el movimiento antimexicano, antimigrante, se propagó de forma nacional y después se presentaron sobre el ejemplo que había legado la proposición 187 en California. Tú recordarás, Jaime, miles de propuestas en todos los demás estados de la Unión Americana para martirizar a los inmigrantes, como había intentado la 187 en California. A todos los niveles de gobierno se llegaron a hacer propuestas y pasar leyes en diversos estados donde se iba a sancionar a un arrendatario de apartamentos o de viviendas, el poderle rentar una vivienda a una persona si era indocumentada o indocumentado. Ya casi querían que presentara unos documentos para ir a hacerte un corte de cabello con un barbero, a una peluquería. O sea, una cosa verdaderamente absurda, fascista. No, yo creo que nos quedamos cortos en la descripción de cómo se ha utilizado al pueblo mexicano en Estados Unidos como un laboratorio para ver cuánto aguantamos, ¿verdad? Y entonces, ahora vemos que en la época de Donald Trump se propone la construcción del muro, que el gobierno mexicano iba a pagar por se nos insulta de forma verdaderamente agraviante. Nosotros rechazamos todo eso, pero tuvimos que vivir esa experiencia de Donald Trump y ahora descubrimos que el propio presidente Trump, ¿verdad? Siendo presidente en funciones, consideró bombardear con misiles teledirigidos los supuestos campos de elaboración de drogas de los carteles de la droga de México y que hubo que controlarlos sus más allegados porque él estaba decidido a bombardear diferentes partes de la República Mexicana con ese fin. Y ahora, desde que sale de presidente, otros políticos, mayormente republicanos, pero aunque también hay demócratas, están hablando cada vez con más fuerza, con más ahínco, con más empeño de la necesidad de que se declaren a los carteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas, lo que le daría el derecho a los Estados Unidos, de acuerdo al derecho internacional, de que en el momento que el país considere que estos carteles ya son una amenaza a su seguridad nacional, pues pueden inclusive no solamente tomar acción militar, sino invadir territorios de otras naciones, en este caso la República Mexicana, para abatir este problema. Cosa que nosotros sabemos, tomando como punto de partida los resultados desastrosos que tuvieron para México cada una de las 4 invasiones norteamericanas a territorio nacional, ¿verdad? De forma militar, donde se debe de destacar sobre todas esas 4 invasiones, la del 36 en Texas y la del 46, que nos despojó a la nación mexicana de más de la mitad de nuestro territorio nacional y luego nos declaró ilegales
dentro de lo que anteriormente fue nuestro territorio, ¿no? Y ahora andan defendiendo la soberanía de Ucrania, que porque no se deben de invadir países, mientras que a nosotros, en el marco, repito, Jaime, de la doctrina Monroe de América para los americanos, nos despojaron de más de media nación. Entonces nosotros no podemos pensar que ahorita que se suma y va creciendo una lista de políticos poderosos en los Estados Unidos que están clamando porque no se desperdicien futuras oportunidades para tomar acción bélica en contra de México, yendo hasta el extremo de invadir la nación, pues viendo cuál ha sido el comportamiento del 94 para acá, que nos ha tocado verlo y vivirlo en carne viva, ¿verdad? Y teniendo como contexto y antecedente datos históricos como los que acabo de manejar del despojo imperialista por parte de este imperio norteamericano que le arrebató a México medio país. ¿Cómo vamos a quedarnos así de brazos cruzados cuando sentimos acá en Estados Unidos que hay que tomar con la más alto grado de seriedad esta grave amenaza que está creciendo de parte de poderosas fuerzas en Estados Unidos, fuerzas políticas con respecto de la República Mexicana? Yo pienso que es el momento, Jaime, de que nos tenemos que unir como nunca la familia mexicana en ambos lados de la frontera y sumar aliados porque la amenaza es real hacia México y por eso este próximo 1 de mayo a las 11 de la mañana en las esquinas históricas que tú has recorrido con nosotros, Jaime, Olympic y Broadway, vamos a marchar con nuestro pueblo, ¿verdad? No solamente a demandar amnistía general incondicional, sino decirle a nuestro pueblo, convocarlo a que no se emita un solo voto de aquí hacia adelante hacia ningún candidato republicano o demócrata que se está comprometiendo con la idea descabellada, pero muy real y muy peligrosa de querer lanzar ataques militares en contra de la nación mexicana en un momento en que, como tú mencionabas al principio de esta entrevista, lo que debería de ser el común denominador, por lo menos en las relaciones México-Estados Unidos, es un mayor entendimiento, una negociación para ponernos de acuerdo cómo ser mejores vecinos los dos, apoyarnos mutuamente y asegurar que la prosperidad económica en ambos lados de la frontera se comparta de una forma más equitativa para el bien de los Estados Unidos y para el... Uy, perdimos a nuestro querido Juan José. Uy, lo siento, queridos amigos, pero bueno, escucharon ustedes, perdón, te perdimos por un momento, querido Juan José. Sí. Decías, no, estabas hablando de la importancia que va a tener esta marcha el próximo 1 de mayo y yo creo que ya lo dijiste todo prácticamente. Te deseamos la mejor suerte del mundo. Yo digo amén a todo lo que has dicho. Yo creo que también es necesario cerrar filas en estos momentos y aunque nos acusen de injerencistas, querido Juan José, decirle a nuestros paisanos en Estados Unidos que no voten por aquellos demócratas o republicanos que intenten humillarnos o amenazarnos. Sí, pues yo pienso que ha llegado el momento. La cita, repito, es a las 11 de la mañana para todos los que están siguiéndote, Jaime, en este momento. Díganle a sus familiares que llegó el momento de activarnos, de movilizarnos, de organizarnos, de recuperar terreno perdido. Sabemos que hay mucha gente de buena voluntad en los Estados Unidos que están asombrados de que no haya más movimiento en este momento por parte de nuestra comunidad para exigir que se paren estas amenazas en contra de México, de nuestras familias allá, en contra del territorio nacional. Y por eso, repito, vamos a hacer una campaña nacional para que no se vote por ningún enemigo de México que esté abrazando la idea de que lo que más le conviene a los Estados Unidos es enemistarse todavía más de lo que ya está con México, ¿verdad? Tratando de motivar al pueblo a que apoye una invasión de México. Eso no se puede permitir
y esperamos que nuestro pueblo en México llame a sus familiares y les pida que se unan a este movimiento que es no solamente a favor de la reforma migratoria, de la amnistía general incondicional, sino también para proteger los intereses nacionales de México, que son compartidos por los mexicanos en ambos lados de la frontera. Muy bien, querido Juan José, te agradezco muchísimo, como siempre, tu generosidad con nosotros. Estaremos pendientes de esa marcha. Te mando pues toda la solidaridad a nuestros paisanos para que se sumen, para que participen. Y seguimos en contacto, Juan José. Muchísimas gracias, Jaime, y hasta la próxima. Hasta luego, querido Juan José. Bueno, pues ya escucharon a Juan José. Es interesante siempre escuchar a nuestros líderes, a los líderes migrantes hacia el otro lado de la frontera, para que ustedes detecten que mucho del mensaje que se emite desde Palacio Nacional está en sintonía con lo que se siente allá en Estados Unidos, en la piel de nuestros hermanos mexicanos en Estados Unidos. Bueno, amigos, pues hasta aquí llegamos. Les agradecemos, como siempre, su atención. No se olviden que también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en @JaimeJourno y también a través de la sección de la Jornada Sin Fronteras, donde también tratamos este tipo de temas. Nos vemos hasta la próxima. Un abrazo a todos ustedes.